Hola, buenas. Mi nombre es Milton Navarrete y esta va a ser la presentación sobre la ley como fuente de las obligaciones en Chile para el curso de Civil 3 Obligaciones con la profesora Natalie Walker. Bueno, primero, antes de ahondar más en el fondo de la ley como fuente de las obligaciones, hay que dar un poco de introducción para poder entender más bien a, a lo que se va mi investigación y mi ensayo. Primero quiero empezar con un consenso doctrinal que parte tanto por una clasificación tradicional y por una clasificación doctrinal de las fuentes de las obligaciones en Chile. La clasificación tradicional son que se basa en el artículo 1437 del Código Civil, las cuales establecen que las fuentes de las obligaciones son el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Pero además, actualmente, cierta parte de la doctrina han propuesto dos nuevas fuentes de las obligaciones para el modelo chileno, las cuales son el enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral de las voluntades. ¿Ya? Solamente quiero dar esta pequeña introducción por si más adelante se llegan a tocar alguno de estos temas o algunos de estos conceptos, hay alguna noción de qué estoy hablando, ¿ya? Aunque mi investigación y mi ensayo no va a ser propiamente tal de analizar todas las fuentes de las obligaciones, solamente me voy a enfocar sobre la ley. Y para allá más entrar en el fondo de la discusión, voy a presentar ciertos problemas jurídicos y ciertas críticas doctrinales que se le atribuyen a las fuentes de las obligaciones, pero sobre todo a la ley como fuente de las obligaciones, ¿ya? El primero es de la antigüedad de los conceptos, principalmente porque el artículo 1437 establece una correlación con el artículo 1 del Código Civil. Y bueno, lamentablemente el artículo 1 del Código Civil es bastante eh, precario en su descripción. Es solamente da una descripción bastante corta de lo que es la ley en el ámbito civil. Esto genera una cierta ambigüedad, que haya cierta vagancia en los conceptos, simplemente por el hecho de que es un concepto que es muy antiguo. El Código Civil lo escribió Andrés Bello, tiene ciertas concepciones del Código de Napoleón, no está modernizado los problemas que tienen actualmente la sociedad y el derecho civil chileno, por lo cual se le critica bastante la antigüedad de los conceptos y que ha quedado bastante atrás, sin ninguna modernización necesaria. La segunda es que también cierta parte de la doctrina establece que solamente la ley y los contratos son las únicas fuentes de las obligaciones, ¿ya? Ya que esto es una crítica a la concepción clásica, que no abarca al cuasicontrato, al cuasidelito y al delito, ¿ya? Solamente establece a la ley en el artículo 1 y al contrato en el artículo 1438 del Código Civil. Para esto quiero presentar una parte que es un caso de jurisprudencia, perdón, ¿ya? Esto se establece por una acción de protección que se interpuso en la Corte de Apelaciones de Temuco el año 2018, ¿ya? El caratulado es el TIT barra el TIT, ya que las dos personas son hermanos, tanto la persona recurrida y el recurrente, por eso tienen el mismo nombre. ¿Ya? Voy a dar un pequeño contexto muy rápido. Esta acción de protección se interpuso por el hecho de que un hermano tuvo una discusión con su hermana por el uso indebido de una cabaña en el uso de un terreno de comuneros. Esto es muy importante para el caso, ¿ya? Bueno, resulta que la Corte de Apelaciones de Temuco eh, determina rechazar el recurso de la acción de protección, perdón, simplemente porque no amerita el proceso como tal, por lo establecido y por lo que se alega,
pero sobre todo da como fundamentos de que se invoca a la ley como fuente de las obligaciones y da como su base el artículo 2305 del Código Civil. Esto significa que el tribunal, en este caso la Corte de Apelaciones, otorga cierta facultad esencial e importancia a la ley como fuente de las obligaciones, porque no remite a ninguna otra clasificación, solamente se remite a la ley y el artículo 2305 del Código Civil, y el poder del artículo 2305 del Código Civil es el poder que le otorga la misma ley, lo cual se remite nuevamente a la discusión principal, siendo que la ley es la fuente esencial de las obligaciones. Mi postura para este caso es como las fuentes de las obligaciones, eh, la ley como tal es la parte esencial de las obligaciones, ¿ya? Pero solamente no considero que solamente existen la ley y el contrato como fuente de las obligaciones. Más adelante voy a dar mis argumentos por qué yo creo eso y por qué creo que sería una mejor opción para las problemáticas que existen actualmente tanto al sistema legal como también al sistema doctrinal. ¿Ya? Primero, sería por una mayor certeza jurídica, por el hecho de que si la ley sería la fuente esencial de las obligaciones, tendría un respaldo legal explícito, dando una mayor certeza a los tribunales, al igual que para la gente común y corriente que no tiene tanto conocimiento legal. Sería mucho más fácil entender el derecho civil, además de que sería más o menos lo que buscaba Andrés Bello cuando creó el Código Civil, que todas las personas entendieran y tuvieran claros sus derechos civiles. El segundo tema, el segundo argumento, perdón, sería lo que dije anteriormente en el punto número 1, sería un apoyo a los tribunales, ya que habrían sentencias más unificadas y eficaces en problemas civiles. No habría tantos problemas dispares o sentencias con argumentos tan diferentes, sino que todos seguirían una misma línea de basarse en la ley y ampararse en que la ley es la fuente principal de las obligaciones. Y para basarme en lo anterior, me remito, perdón, al artículo 578 del Código Civil, para determinar que la ley y el contrato son como fuentes de las obligaciones en Chile, ¿ya? Este artículo es clave, principalmente porque dice lo siguiente: derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas. Esto quiere decir que solamente suyo o por sola la disposición de la ley. Ahí lo dice explícitamente. La ley tiene un rango superior, un rango de importancia, de preponderancia ante los demás fuentes de las obligaciones que se proponen por las otras partes doctrinales. Y terminando, solamente quiero proponer ciertas soluciones, que son algunas reformas legales. Primero sería una redacción nueva al artículo 1437, solamente que reconocería a la ley y a los contratos como fuentes de las obligaciones, dando quizás probablemente dos incisos con una explicación mucho más detallada, más específica a lo que se refiere. Y en segundo lugar sería una mayor profundidad al artículo 1 del Código Civil, ya que explicar que existen sanciones y mandatos judiciales, que la ley en el ámbito civil puede tener un rol y un papel importante, ya no solamente una definición corta como la que tiene hoy día el Código Civil en nuestra jurisdicción. Para conclusión, quiero proponer todo esto para zanjar problemas dogmáticos, tener una mayor certeza jurídica, una tipificación explícita en la ley, además de una modernización legal, al igual que una modernización del Estado y del sistema jurídico en base al avance de la sociedad que hemos tenido a lo largo de los años. Espero que haya sido una buena presentación. Me despido cordialmente. Hasta luego.